vengan acá para que podamos recibir su palabra conforme sea su misericordia, conforme sea su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Busquemos, amados hermanos, el libro de Jonás. El libro de Jonás, hermanos. Aleluya. El libro de Jonás se encuentra, hermanos, antes de Miqueas. Entre Miqueas y Abdías está Jonás. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén y leeremos la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego, me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el tema de esta noche, hermanos, le he titulado El enojo de Jonás y la misericordia de Dios. Puede sentarse, hermana iglesia. El enojo de Jonás y la misericordia de Dios. ¿Sabe? Dios tiene misericordia de todos nosotros. Dios tiene misericordia de sus hijos. Dios tiene misericordia de aquellos que aún no quieren nada de Él. Dios tiene misericordia de todos ellos, porque Dios, hermanos, no quiere, hermanos, que esta vida se pierda. Dios quiere, hermanos, la salvación de su alma. Él es bueno y para siempre, hermanos, es su misericordia. Aquí vemos, hermanos, en este capítulo 4 de Jonás, hermanos, que Jonás se enoja, pero vemos en el primer capítulo de Jonás, hermanos, este libro se compone de 4 capítulos, muy pequeño, por cierto, hermanos, pero es muy rico, hermanos, en enseñanza. Jonás, hermanos, en el capítulo 1 huye de Dios. Usted ve que huye de Dios, no obedece la palabra de Dios. Dios lo manda a un lugar y él va a otro lugar, hermanos. Pero vemos, hermanos, que en el segundo capítulo Jonás hace una oración, hermanos, y esa oración la hace dentro del pez. En el tercer capítulo, hermanos, él se va a Nínive a cumplir la orden de Dios.
Pero mire hasta cuándo él va a cumplir la orden de Dios. Hasta cuando él padece, hermanos. Hasta cuando él ve, hermanos, que la muerte le ha llegado cerca. Él se arrepiente en el pez, él ora a Dios y él promete, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos parecemos a Jonás. Muchas veces a nosotros Dios nos da una orden y no la queremos cumplir. Muchas veces, hermanos, Dios nos manda a un lado y nosotros queremos ir a otro lado. Estamos siempre, hermanos, en contra de la voluntad de Dios. Por eso le dije, nos parecemos muchas veces a este siervo Jonás. Este siervo Jonás era un profeta de Dios. Un profeta de Dios, hermanos, pero un profeta, hermanos, enojado, un profeta rebelde, un profeta malcriado hasta cierto punto, hermanos. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted leyó conmigo los versículos que hemos leído de este capítulo 4, por cierto, todos lo leímos, hermanos, ahí vemos que Jonás se enoja. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Hermanos, Jonás dice que al enojarse, él oró y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía, estando aún, dice, en mi tierra. Hermanos, él desde que estaba en su tierra y Dios lo llama y Dios le dice, levántate y ve a Nínive. Dios le da una orden, Dios le dice que vaya a pregonar ahí una verdad, una destrucción que Dios había preparado para esa ciudad. Pero sabe, Jonás no quería ir. ¿Por qué no quería ir Jonás? Porque Jonás, hermanos, no le interesaba el bienestar de aquella ciudad. Jonás le interesaba su bienestar, a Jonás le interesaba su pueblo. Se parece mucho a nosotros, ¿sí o no? Muchas veces a nosotros, hermanos, no nos duele ver que otro se está perdiendo en el vicio. No nos duele, hermanos, que el hogar del vecino está a punto de destruirse y nosotros no hacemos nada por ello, no hacemos nada por ayudarle, no doblamos rodillas para pedirle a nuestro Dios por ese hogar, por esos jóvenes que se están destruyendo, por esos jóvenes que están dentro de las pandillas haciendo cosas desagradables delante de Dios. Sabemos nosotros que eso nos va a llevar al infierno, pero a nosotros no nos duele en el alma, hermanos, que ellos vayan al infierno. Eso estaba haciendo Jonás. A Jonás no le dolió en el alma la perdición de esa ciudad. No le dolió, hermanos, que esa ciudad fuera toda esa ciudad al infierno. A él no le dolía eso. Por eso él se enojó. Él lo que quería era, hermanos, la destrucción de esa ciudad. Pero ¿por qué, hermanos, este hombre quería eso? Usted y yo, no es posible, hermanos, que deseemos la destrucción del hermano, de la hermana, de nuestro vecino, de nuestros amigos, del borracho que tal vez quizás nos ofendió algún día, pero no deseamos la destrucción de esa vida, porque sabemos, hermanos, que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén, así es. Por lo mismo tanto, hermanos, todos merecemos una oportunidad, porque todos los que estamos aquí no estamos por buenos, todos andábamos perdidos en el delito y pecados allá afuera, y aún seguimos, estamos aquí, pero seguimos siendo pecadores, ¿sí o no? Somos pecadores, nada más que somos pecadores arrepentidos, ya nos arrepentimos, pero seguimos siendo pecadores. Pero Dios tuvo misericordia de usted y de mí cuando andábamos allá afuera, ¿sí o no? De igual manera, Dios tiene misericordia de todos los que están aquí. ¿Y sabe qué nos está diciendo esta noche? Que vayamos a ellos y les hablemos la palabra, que llevemos palabra para ellos, palabra de consolación, palabra, hermanos, que les va a ayudar a ellos a salvar su alma. Que haya ese amor en nosotros para que esas personas se salven y no se pierdan. Jonás, hermanos, estaba preocupado, hermanos, porque Dios no hiciera lo contrario que él quería. Jonás no quería la salvación, quería la destrucción. Por eso dice aquí el capítulo 4, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra. Por eso dice, me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía, dice, yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Acaso ha hecho Dios algún mal, verdad que no?
No está diciendo que Dios ha hecho un mal y se arrepiente de haberlo hecho. Está hablando, hermanos, de arrepentirse de hacerle el mal a aquella ciudad. Porque Dios había decretado un mal para esa ciudad. Había decretado la destrucción de esa ciudad. Por eso le dijo a Jonás que fuera a pregonar que dentro de 40 días esa ciudad sería destruida. Pero oiga, esta ciudad, al oír esas palabras tan sencillas de este profeta, se arrepintió. Toda la ciudad se arrepintieron. Sí, amén. Y hermanos, se vistieron de cilicio, dice, Sí. desde el rey hasta los animales, con una palabra tan sencilla. ¿Y cuántos hoy en día se les predica el evangelio de una y de otra manera y no quieren, hermano? Están duros. Pero ¿por qué está dura la gente? Muchas veces somos culpables nosotros por nuestro testimonio delante de ellos. Por eso, hermanos, muchas veces somos nosotros los culpables de que esta gente no quiera nada con Dios. Porque damos mal testimonio a la realidad. Este profeta, hermanos, quería el mal para esa ciudad, pero como sabemos nosotros que Dios, hermanos, no quiere que esas vidas se pierdan. Para Dios no es agradable, hermanos, que usted y yo nos perdamos, nos vayamos al infierno. Para Dios no es agradable, hermanos, que los amigos de allá afuera se pierdan. Para Dios, hermanos, lo agradable es que todos seamos salvos. Amén, aleluya. Porque dice la misma palabra que Él vino a salvar a qué, hermano? Lo que se había perdido. A lo que se había perdido. Amén. Él vino por todos. Claro. Él nos amó a nosotros. Él nos buscó a nosotros. Amén. Nosotros no buscamos a Dios. Cierto. Fue Dios quien nos buscó. Glorioso. Cuando estábamos allá, muertos en delitos y pecados, Señor. haciéndolo mal delante de Dios. Hermano, ¿quién llegó ahí? Fue Dios que llegó. Amén. Usted y yo no llegamos a Dios. Nosotros no queríamos nada con Dios. Cierto. Pero Él nos amó aún siendo pecadores. Amén. Él nos amó aún siendo pecadores. Así Y nos es. sacó de ahí. Ahora nos tiene aquí. Mire qué bonito nos Gloria a vemos Dios. hoy. Aleluya. Mire qué bonita se ve la hermana. Amén. Mire cómo nos vemos ahora, hermanos. Así es. Ahora somos diferentes a lo que antes éramos. Así es, Señor. Ahora quizás nos daría vergüenza, hermanos, contar lo que fuimos. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Gloria a Dios. Dios ahora nos quiere tener aquí, bonitos, y que permanezcamos así como estamos. Gloria a Dios. Hermanos, que nunca nos separemos de Él. Aleluya. Eso es lo que Él quiere, hermanos. Y nosotros agradecidos estamos con Dios, ¿o Amén. no? Amén. ¿Está agradecido usted con Dios? Amén. Debemos de estar agradecidos, hermanos, Así es. porque lo que Dios ha hecho en nosotros no es poco. Aleluya. Lo que Dios ha hecho con usted y conmigo es grande, hermano. Amén. Porque no merecíamos nada. Pero este profeta lo vemos, hermanos, que era un profeta, hermanos, que estaba, hermanos, enojado por lo que Dios había hecho, porque Dios había perdonado aquella ciudad. Pero ¿qué fue lo que motivó a Dios que esta ciudad fuese perdonada? ¿Qué fue lo que motivó a Dios para que Dios no enviara ese castigo a esa ciudad? El amor de Dios. El amor de Dios permitió que ese castigo no llegara a esa ciudad. ¿Y qué es lo que motivó el amor de Dios? El arrepentimiento, Así hermano. es, amén. El arrepentimiento que esta ciudad tuvo. Porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén. Eso lo dice Lucas capítulo 15, versículo 10. Aleluya. Que allí hay un gozo delante de los ángeles Amén. cuando un Así es. pecador se arrepiente. Sí, Señor. Ese gozo, esa alegría debía de haber habido en el Jonás, en el profeta Jonás. ¿Usted se alegra cuando alguien se arrepiente? Amén. Gloria a Aleluya. Dios por eso. Porque ese gozo debe de haber en nosotros. Debemos de reflejar esa alegría cuando alguien se convierte. No debe de haber tristeza. No debemos de enojarnos. Porque si nos enojamos, estamos siendo egoístas. Porque no queremos para los demás lo que Dios nos ha dado a nosotros. Debemos de querer también, hermanos, que los demás gocen de lo que nosotros gozamos estando en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ese gozo debe de haber en nosotros. Que haya un gozo cuando alguien se arrepiente, cuando alguien, hermano, reconcilia, alguien anda lejos de Dios, pero un día, hermano, Dios toca su corazón y viene a reconciliarse. Sí, Señor. Esa persona, hermano, que anda lejos, no debería de sentir vergüenza.
a reconciliar con Dios, porque no la vamos a criticar, no la vamos a señalar, nos vamos a sentir alegres, nos vamos a gozar en el Señor, porque esa vida ha regresado. Amén. Así es. Ese gozo debe de estar, hermanos, en cada uno de nosotros. Ese gozo no estaba en el profeta. ¿Por qué? Porque era un profeta, hermanos, rebelde, un profeta malcriado. Era un profeta, hermanos, que era insensato. ¿Y qué hace la insensatez en la vida del hombre? Lo vuelve orgulloso, lo vuelve vanidoso, lo vuelve, hermanos, lo aparta de Dios. Eso dice Proverbios capítulo 19, versículo 4, me parece, hermano, versículo 3, perdón. Eso dice Proverbios 19, 3, que la insensatez en el hombre, lo vamos a leer, la insensatez en el hombre lo aparta de Dios. Proverbios 19, capítulo 3. Dice, hermanos, no hay... Ajá, la insensatez del hombre dice que tú eres su camino. Y contra Jehová se irrita su corazón, dice Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué pasaba en Jonás? Estaba irritado contra quién? Contra Jehová. Se había torcido su camino, porque, oiga, vamos a leer más y dice, pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Cuando Dios, hermanos, nos encara, cuando Dios nos hace una pregunta, Dios no lo hace con la intención de humillarnos, de avergonzarnos. No, lo que Dios quiere es que usted se quebrante delante de Él, que su corazón se quebrante y busque el arrepentimiento de Él. Si usted se arrepienta de lo que ha hecho, de lo malo que usted ha hecho. Si no, veamos, hermanos, cuando le dijo a Adán, ¿qué le dijo Dios? De seguro has comido del árbol que te dije que no comiesen. ¿Acaso no lo sabía Dios? Dios lo sabía, porque Dios conoce su corazón. Dios conoce mi corazón. Dios nos conoce nosotros, tal y como somos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué vamos a hacer más noche? Dios lo sabe. Entonces Dios sabía qué es lo que había hecho Adán. Pero Dios le preguntó con la intención que se volviera a Él. Que su corazón se volviera a Él. Lo mismo pasó con Caín, que le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Lo sabía o no sabía Dios? Claro que sí. Dios lo sabía, porque Él lo sabe todo. Porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él lo sabe todo, hermanos. Pero Él lo preguntaba, ¿para qué? Para que se arrepintiera. Dios siempre nos da una segunda oportunidad a todos nosotros. Dios nos da una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque Él nos ama. No es porque Dios sea alcahueto, no, Dios nos ama. Por eso Él no quiere que nosotros nos perdamos. Gloria a Dios. Por eso Él nos da esa oportunidad. Y cuando Dios te encara, cuando Dios te pregunta qué es lo que quiere Dios, que te conviertas nuevamente, que regreses a tus caminos. Eso es lo que Él quiere. Por eso le dijo a Jonás, ¿te enojas tú tanto? Le dijo a Jonás, ¿haces bien tú en enojarte? Dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Oiga, pero mire qué malcriado era Jonás. Vea, lea conmigo y dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Oiga, Jonás ni siquiera le contestó a Dios. Jonás ni siquiera le contestó a Dios. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces no queremos contestarle a Dios. Muchas veces creemos nosotros que sabemos lo que estamos haciendo, pero esa es mentira del diablo puesta en nuestro corazón, porque el quien sabe las cosas se llama Dios. El que sabe todo es Dios. Nosotros no sabemos nada. Dios lo sabe todo. Y este hombre, mire, ignora a Dios, porque Dios le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios le está preguntando que si se sentía bien, que si en realidad estaba haciendo bien en enojarse. Pero Jonás no le contesta. Jonás dice aquí la Biblia, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada.
y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Oiga, yo me imagino a Jonás cuántos de aquí, de los varones, fueron o jugaron fútbol. Les gustaba el fútbol. Fíjese de que yo me imagino a Jonás que buscó un lugar bien adecuado para ver la ciudad, a ver qué acontecía. Así como nosotros antes, ¿verdad? Buscábamos un lugar adecuado para estar cómodos y ver el fútbol. Mire, pero Jonás, hermanos, buscó un lugar bien bonito para ver a la ciudad, para ver qué acontecía. Pero qué tremendo, hermano, cuando él vio el resultado, cuando él vio que no aconteció lo que él quería. Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo habrá sentido Jonás? ¿Cómo habrá sentido este hombre al ver, hermanos, que no pasó lo que él esperaba que pasara? Muchas veces nosotros queremos, hermanos, la destrucción del amigo o del vecino, pero Dios tiene misericordia de ellos y no los destruye. Pero en nuestro corazón quizás estamos deseando que a este vecino le vaya mal en la vida, pero como no es nuestro pensamiento, lo que no es lo que nosotros queramos, sino es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios, y Dios es soberano, y Dios va a hacer con el hombre o con la mujer lo que a él le parezca. Dios va a hacer lo que él quiere. Él no va a hacer lo que usted quiera ni lo que yo quiera. Dios va a hacer su voluntad en los seres humanos. Pero eso, hermanos, muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros nos sentamos a esperar a ver qué le va a pasar al vecino. Más cuando el vecino no nos agrada mucho. Pero, hermanos, eso es malo. Eso no debería de pasar en nosotros. En nosotros debería de estar el amor de Dios. Debemos de reflejar todos los días el amor de Dios hacia los demás. Porque si Dios nos amó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no amar a nuestro prójimo? Dios nos amó a nosotros andando muertos en delitos y pecados. ¿Y por qué ahora nosotros vamos a tener que señalar al amigo, al vecino, al borrachito, al drogadicto, a aquel ladrón que anda robando? ¿Por qué lo vamos a señalar si nosotros quizá éramos peores que él? Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y mire, hoy estamos aquí. Lo que debemos de hacer es doblar rodillas por esta gente. Debemos de orar para que se conviertan. Debemos de orar para que esas vidas no se pierdan. Es bien tremendo, hermanos. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente, hay muchas ONG, hay muchas instituciones, hermanos, que se preocupan, hermanos, por la vida de los árboles, por los bosques, por los animales, hermanos. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿por qué hoy las iglesias, las congregaciones, no nos estamos preocupando por las almas que se están perdiendo? Ahora las congregaciones, ¿saben qué está pasando? Ahora estamos peleando los unos con los otros y se nos olvidan las almas que se están perdiendo. Se nos olvida, hermanos, a qué hemos sido llamados. Se nos olvida, hermanos, que Dios no nos ha levantado para estar peleando entre nosotros. Nos ha levantado para que busquemos esas almas y las llevemos al arrepentimiento. Pero hoy en día muchas congregaciones en eso pierden el tiempo, hermanos. En ver cuál congregación es la más bonita, en ver quién predica mejor, en ver quién hace cosas para mejorar su congregación. Pero no es eso a lo que hemos sido llamados. Hemos sido llamados, hermanos, a velar por las almas, a buscar esas almas para llevarlas a Cristo. Así como Dios puso personas para que usted y yo viniéramos a Él, así nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de buscar esas vidas, predicarle el Evangelio a cada una de esas vidas para que también alcancen ellos la salvación. Amén. Jonás, hermanos, no quería eso. Y dice aquí, mire, que Jonás hizo esa enramada, pero dice aquí, y se sentó, dice, debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó, dice Jehová Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombras sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero dice, al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció, dice, que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte. Oiga, dice, hermanos,
que Dios le pregunta a Jonás. Dice aquí, hermanos, que Dios dice que preparó una calabacera, dice, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza. Dios, hermanos, aquí vemos la misericordia de Dios. A pesar de lo que este profeta había hecho, hermanos, lo que había, cómo se había portado, Dios tenía misericordia todavía con él y le hizo una calabacera, hermanos. Dios hizo nacer una calabacera para que ésta se creciera sobre la enramada que él tenía y lo protegiera del sol.